Muy buenas tardes, Dios les bendice. Estamos aquí nuevamente para nuestro estudio de miércoles. Estamos en el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis y el día de hoy yo creo que vamos a ver dos, que son Esmirna y Pérgamo. Son las iglesias que en el orden bíblico en el que estamos son la número 2 y la número 3. Pero vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantísimas gracias, rogando tu presencia, tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad y todo cuanto tú eres, Padre Santo. Te pedimos que tu bendito Espíritu Santo nos llene, nos cuide, nos guarde y nos bendiga de una forma sobrenatural, poderosa y grande. Te pido, Señor, sabiduría, inteligencia, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que tú tienes planeado para nuestras vidas sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, y que nada impida que tu mano de amor, favor y poder esté siempre en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Abrázanos, precioso Señor Jesús, cuídanos, guárdanos y llénanos de todo cuanto tú eres, dándote siempre gracias, siempre, Señor, por tu amor, tu majestad y tu poder, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Les voy a pedir que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 8 y dice el mensaje a Esmirna: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto es una figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice el primero y el postrero? Porque pues Él es el todo. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:6. Dice lo siguiente: Él me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Entonces el Señor nos vuelve a mencionar que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Apocalipsis 22:13 nos vuelve a decir que Él es el alfa y el omega. Entonces eso es el principio y el fin. Y también nos dice en ese mismo verso el principio y el fin, el primero y el último. Vamos al verso 9. Habla el Señor y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es bien delicado, bien delicado. Vamos a manejarlo con calma, puntualmente, para que lo entendamos, porque esto debemos recordar que el mensaje a las iglesias va dirigido al pueblo de Dios, no a los inconversos, no a los que no conocen a Dios, no a aquellos que no saben de la palabra, no a aquellos que están fuera del orden de Dios. No, va dirigido a las iglesias, va dirigido en concreto a cristianos, a gente que está siguiendo a Cristo. Dice: yo conozco tus obras. Esto es que debemos tener bien claro que el Señor Jesús conoce perfectamente todo lo que hacemos, porque Él es omnipresente y omnipotente. Esto quiere decir que está en todos lados y que todo lo puede. Luego entonces es importante que nuestras obras tengan un fundamento bíblico, punto número 1, y que tengan un fundamento espiritual para glorificar el nombre de Dios. Vamos al libro de Santiago capítulo 2 verso 17. Dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Repito, así también la fe, porque por ella fuimos salvos, dice: sois salvos por gracia, por medio de la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí hay algo que es importante checarlo, puntualizarlo y revisarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces te hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, pero la pregunta es: ¿de cuál Dios? Hay muchos dioses. La misma Biblia lo maneja, por eso es tan importante que nosotros, cuando escribamos la palabra Dios,
en cualquiera de las concepciones que nosotros tenemos de el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo escribamos con D mayúscula. Así lo escribe la Biblia. Así lo escribe. Ahora, ¿por qué? Porque pues en Dios todo el mundo cree. Puede ser en su Dios el dinero, puede hacer del marido un Dios, de la esposa un Dios, de los hijos unos dioses, de un carro un Dios, de muchas cosas puede generar un Dios y se llama idolatría. Ahora bien, más quieres saber, verso 20, Santiago 2:20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Cuando nosotros entendemos y comprendemos esta situación, que Abraham, sin haber visto a Dios, le creyó, entonces nos instruye cómo es que debemos creer. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, vamos para allá. Hebreos 11:1. Estoy en la traducción del lenguaje actual, regálenme un segundito, aquí estamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, nosotros debemos comprender que el Señor genera todo a través de su poder infinito, pero sí tiene que utilizar nuestra vida para operar en la fe, porque normalmente la gente pide milagros. Eso es lo que le pide a Dios, que haya milagros en su vida. No está mal, está correcto, pero hay que pedir con fe, porque si no, de nada sirve, mis amados, de nada sirve. Ahora bien, Jeremías 32:19 dice: en grande consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Por qué te menciono esta situación? Porque mucha gente dice que Dios nos va a bendecir, nos va a dar. Sí, es cierto, Dios nos bendice, Dios nos da, pero es importante que nosotros entendamos, comprendamos que nuestro Señor sí nos da, sí nos bendice, sí tiene cuidado de nosotros, pero la gente cree que Dios tiene la obligación de bendecirlos aún sin hacer nada. Esto es una mentira. Fíjense lo que dice la traducción del lenguaje actual. Este mismo verso, Jeremías 32:19. Tus planes son maravillosos, pero aún más maravilloso es esto, lo que haces. Tú estás al tanto de todo lo que hacemos y a cada uno nos das lo que merecen nuestras acciones. Eso es la Biblia del lenguaje actual. Cuando nosotros entendemos que esto es lo que Dios hace en nuestra vida, empezamos a comprender que Dios nos regala la salvación, que nos la otorga por gracia. Por decirlo de una manera más correcta, nos otorga la salvación por gracia. Pero las bendiciones venideras las tenemos que luchar y pelear cada una de ellas. Oiga, pero hay cosas que para nosotros son imposibles. Gloria a Dios por eso. Porque cuando tú le dices a Dios, yo ya no puedo más, es cuando Él entra y empieza a hacer lo imposible, lo sobrenatural. Él empieza a hacer los milagros. Por eso es tan importante que entendamos. Ezequiel 24:14. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor.
Según tus caminos, según tus obras, así serás juzgado. Pero ahí está escrito. Y esto está hablando el profeta Ezequiel al pueblo de Israel por su rebeldía. Es importante que nosotros entendamos que los profetas hablaron en mucho tiempo al pueblo rebelde de Dios, al pueblo rebelde del Señor. Y acuérdense que también eran figuras de lo que hacía Dios. Porque fíjense el verso precedente, o sea, el anterior, el 13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre de ti. Oiga, qué fuerte se oye eso. Sí, se oye muy fuerte, pero debemos entender que Dios no es juego. Y no siendo juego Dios, habla como debe hablar, habla correctamente, habla fuertemente. Mucha gente dice, no, nosotros ya vivimos en la gracia. Eso no te autoriza a pecar de ninguna manera. Sí vivimos en la gracia, gloria a su nombre, nos da muchas cosas por gracia, nos da por amor, pero no está obligado a tolerar nuestro pecado. Punto. Vamos a la segunda parte del verso. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué Dios le habla de tribulación y le habla de pobreza? Porque la iglesia de Esmirna estaba en una condición muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Si nosotros vemos todo el verso, voy a repetirlo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Acuérdense que esto es figura del pueblo de Dios. Se los voy a traducir en otras palabras para que lo vayamos captando un poquito mejor. Vamos a la Biblia del lenguaje actual. Yo conozco tus dificultades por las que ahora pasas, y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Entonces aquí diría, también sé lo mal que hablan de ti los que se consideran ser cristianos, los que se consideran ser hijos de Dios, que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Esto es bien delicado, mis amados, porque cuando nosotros entendemos y comprendemos esta situación, vamos captando que aún dentro de la iglesia hay problemas. Eso es muy importante. Ahora bien, 2 Corintios 4:16 dice, la tribulación nos la permite el Señor para formar carácter. 4:16, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Perdón. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es el peso de gloria? La gloria en sí misma trae un peso espiritual sobre la gente. Por eso, cuando alguien está haciendo las cosas mal y se está autonombrando, aunque no sea, y está realizando conductas fuera de las instrucciones divinas, el peso de gloria lo acaba, mis amados. ¿Por qué? Porque no está preparado para eso, porque el peso de gloria lo carga el Espíritu Santo, no lo cargamos nosotros. Otra cosa es que mucha gente desconoce lo que Dios nos ha otorgado. Efesios 1:17 y 18 dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, si nos ha dotado de espíritu de sabiduría, por ende debemos tener inteligencia y por ende tenemos que recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces la gente recibe lo que ellos creen que debe tener su vida. Y eso es bien distinto a lo que Dios ha otorgado. Esto es importante. Ahora, Efesios 3:14 dice lo siguiente. Vamos a ir unos versos más adelante también. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, el amor de Cristo tiene dimensiones y nos habla del ancho, de la longitud, de la profundidad y de la altura. Al tener dimensiones nos habla de que se materializa ese amor. ¿Cómo se materializa? Entregando las bendiciones que nos entrega el Señor a nuestras vidas. Esta mesa es una bendición, este micrófono, esta computadora, este vaso de agua, los aparatos, todo es una bendición porque está materializado. Y eso viene por el amor de nuestro Señor. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Vamos a la parte final del verso. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué es esto? Es como se los dije, hay mucha gente que piensa o cree que el decirse cristiano, el decirse hijo de Dios, lo hace ser. Mis amados, no, eso no puede ser así. Lo que te hace ser cristiano es vivir como Cristo, conocer las enseñanzas de Cristo y aplicarlas, oír como oía el Señor Jesús, ver como veía el Señor Jesús, hablar como hablaba el Señor Jesús, pensar como pensaba el Señor Jesús. Ya sé que no lo logramos de primera intención, pero tenemos que buscar hacerlo. No podemos operar como impíos o pecadores diciéndonos hijos de Dios. Eso es una mentira. Por eso les llama el Señor sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ahora bien, vamos a ver lo que dice la traducción del lenguaje actual. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré el premio de la vida eterna. Esa es la traducción del lenguaje actual. Ahora bien, aquí hay algunas situaciones que tenemos que visualizar correctamente para no caer en ninguna contradicción. Esto de las pruebas que algunos van a tener es una realidad.
Y yo creo que muchos estamos teniendo pruebas, porque yo en lo personal creo que el proceso de Apocalipsis no es solo un tiempo cerrado, sino es un tiempo abierto. Y ese tiempo abierto ha empezado a funcionar, ha empezado a operar desde hace ya algún tiempo. El tiempo que sí es muy muy claro para mí es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia novia, por lo que marca Mateo 24. Y bueno, todo lo que implica el arrebatamiento de la iglesia. Pero el tiempo del Apocalipsis yo creo que ya inició. Y entonces todos tenemos pruebas, todos. Y tenemos pruebas porque si no somos probados, no somos aprobados. Entonces, es importante. Los 10 días hablan de que las pruebas van a ser en plenitud y no nos habla de días de 24 horas porque acordémonos que esto es apocalíptico. El apóstol Pedro dice, un año para el Señor, un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Oiga, pero es espiritual. También dice el Señor, si no fuera por amor a los escogidos, los días no se acortarían. Entonces Dios piensa acortar los días. Eso es importante que lo veamos. Ahora bien, ¿por qué es esto? Porque nosotros tenemos que acreditar las pruebas a plenitud para poder ir a otro nivel espiritual. Y no perdamos de vista que te dice 10 días, porque todo es en el tiempo de Dios, en el Kairos, no en el Cronos. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está dando oportunidad para que mucha gente de verdad se arrepienta. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Y luego da una explicación en el verso 11 que dice, el que tiene oído, habla del oído espiritual, por eso les decía que un cristiano tiene que oír como oía el Señor Jesús, oiga o escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, esto es importante, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir esta frase? Punto número 1, vamos a ver la traducción del lenguaje actual. Si alguno tiene oídos, ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades o sobre los problemas y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. ¿A qué es esto? O a qué más bien, ¿a qué va esto? A que nosotros debemos operar y funcionar como Dios ordena, como Dios manda, no como nosotros creemos. Eso es muy, muy, muy importante, porque si nosotros no comprendemos, no entendemos y no visualizamos lo que Dios nos está diciendo, entonces no vamos a avanzar, no vamos a caminar, mis amados, como Dios quiere que caminemos. Quiero leerte la versión Kadosh de esta parte de la Biblia. Dice, aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Ruach, el Espíritu, le está diciendo a las asambleas mesiánicas, a las congregaciones del Mesías, a las congregaciones de Dios. Aquel que prevalezca, el que prevalece es el que triunfa, no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte. Ahora bien, esto de la segunda muerte es la muerte eterna, porque la palabra de Dios dice que los que viven en Cristo duermen y después viene el Señor por ellos y no sufren daño de la segunda muerte, porque en la segunda muerte la gente tiene que ir al lago de fuego. Por eso es tan importante que nosotros vayamos entendiendo los conceptos que Dios nos está hablando en esta porción
de la palabra de Dios. Reitero, le dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación, tus problemas, conozco tu lugar, conozco tu pobreza. Aquí habla específicamente de situaciones financieras, porque hay muchas congregaciones que realmente no tienen la capacidad financiera que desearían. Pero sí les quiero decir lo siguiente: si Dios lo conoce, Dios lo puede resolver. Pero tenemos que ser bien enseñados, porque aquí dice: pero tú eres rico. Tenemos que ser bien enseñados en las finanzas para cumplir con Dios en diezmos, en ofrendas, en primicias, en semillas que siembra y en limosnas. Esas 5 leyes financieras, si tú las practicas, tu vida va a estar asegurada financieramente. Te voy a decir algo: el pueblo de Dios, quiero acordarme bien, del dinero que recibe, lo primero que aparta es el diezmo. Lo segundo que hace es tomarlo de sus gastos. Lo tercero que hace es buscar la inversión. Lo cuarto que hace es ahorrar para cualquier imprevisto. Y lo quinto que hace, lo cuarto es diezmo y ofrendas, obviamente, diezmo y ofrendas, lo de sus gastos, o sea, su vida cotidiana. Después el ahorro, del ahorro viene la inversión, y el quinto punto, son diezmo, gastos, inversión, me falta uno, pero el último, el cuarto es el ahorro, y el quinto creo que es imprevisto, no me acuerdo bien, se los digo la semana que viene. Pero ellos dividen su dinero en esos 5 parámetros y por eso son tan exitosos financieramente, porque lo primero que hacen es apartar lo que le corresponde a Dios. No lo robes y Dios te va a bendecir siempre, siempre, siempre. Vamos a ir a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Nos toca la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer estos versos para irlos entendiendo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ok, vamos a ver quién es este ángel de la iglesia en Pérgamo que tiene una espada de 2 filos. ¿Dónde estoy aquí? Vamos a Pérgamo. Estoy buscando. Ya vamos para allá. Aquí lo tenemos. Ahí estamos. Gracias, Señor. Punto número 1. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia complicada. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se construyó, punto número 1, en las alturas, en una colina. No estaba a nivel del valle. Y tenían la fortaleza natural de la colina. Entonces era complicado que llegaran hasta allá arriba muchas personas. Era una ciudad moderna, en un centro de cultura griego, donde había mucha cultura. Obviamente se desempeñaba la educación fuertemente porque era griego. Tenía una biblioteca que contaba con 200,000 volúmenes, en aquel entonces era muchísimo, pero también era un centro en donde había 4 sectas que rivalizaban, se peleaban, luchaban por la adoración a sus ídolos, aparte del culto a Jehová, aparte del culto al Dios de los judíos. El Dios principal de la ciudad estaba simbolizado por una serpiente, y a este Dios se le consideraba el Dios de la sanidad. Por eso ven ustedes que el símbolo de los médicos tiene unas serpientes sobre un báculo, y ese es el
símbolo del Dios que cuidaba a la ciudad. En un momento les doy el nombre. La gente de todas partes iba a Pérgamo a buscar la sanidad divina, pero no era divina. Ok, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Dónde nos dice que hay una espada de 2 filos? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero aquí nos dice que es un ángel que tiene la espada aguda de 2 filos. Nos está hablando de esa manera porque nos está hablando del mismo Señor Jesucristo que está atento a esta iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Pérgamo, por ser la que más cultura recibía, por decirlo de alguna manera, resulta ser que iba a ser una iglesia muy atacada. Entonces tenía que estar la palabra de Dios pura, limpia, sana, santa, para poder cortar y romper todo aquello, quebrantar todo aquello que fuera levantado en su contra. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, el que Dios se manifieste, o las manifestaciones de Dios, eso revela también nuestros corazones, revela también lo que nosotros hacemos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado conocer algún cristiano que parece agente de la policía secreta, en donde nadie sabe que es cristiano, solo él. Y nadie sabe que es cristiano no porque no lo diga, sino porque su testimonio no lo dice. Es muy importante que nosotros entendamos también que cuando nosotros declaramos a nuestro Señor, el Señor dice que nos va a declarar delante de su Padre. Pero dentro de todo esto tenían el que no habían negado el nombre del Señor. Lo retenían. Y el no negar la fe de Jesús, aún en situaciones difíciles, aún en circunstancias complejas, esto te da poder divino. ¿Por qué? Porque se manifiesta el Espíritu. Ok. Esta iglesia, como les decía yo, tenía 4 sectas que le pegaban muy muy duro. Estaba la secta de Zeus, que era el dios más importante, que era el supuesto sanador con la serpiente. Estaba la secta de Dionisio César, porque se había considerado como un dios él mismo. Estaba la secta de Asclepio, que fue un dios griego de la medicina, me equivoqué, este era el dios de la medicina, hijo de Apolos y de la ninfa Coronis. Este dios, Asclepio era el de las serpientes, que decían que sanaba. Y estaba Atena o Atenea. Esta secta reunía a muchos griegos porque se le consideraba una diosa de la fertilidad. Ahora, se le llamó la ciudad de Satanás a Pérgamo porque ahí se encontraba el culto a Satanás directamente. Había un culto a Satanás. Y se veía, ¿por qué? Porque se veía al emperador romano como Dios. Entonces, si se le da un culto a un emperador, a un hombre, pues eso no es de Dios, eso es del diablo. Esta iglesia de Pérgamo jamás negó a Cristo, aun cuando los adoradores de este Dionisio
martirizaron a los cristianos. Por ende no era fácil y no era sencillo vivir ahí. No era algo muy que dijeras, bueno, pues vivo y si me quieren bien y si no, ni modo. No, porque las fuertes presiones y tentaciones de la sociedad y todo aquello que se movía cultural, artístico y aparte sectario, llevaba a la gente a perderse fácilmente. Entonces, la situación de que había esas 4 sectas y aparte el culto al Señor, entonces había ahí una oferta de cultos muy, muy, muy interesante para aquellos que querían hacer lo que les placía. Porque los que querían realmente conocer y servir a Dios no había de otra, tenían que serse cristianos, se acabó. Vamos al verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La doctrina de Balaam es la doctrina del dinero, que hoy, me perdonen los que la practican, le llaman evangelio de la prosperidad. ¿Esto por qué? Porque el libro de Números nos muestra, si no mal recuerdo, Números 20 o 22. Les informo en un segundito. Libro de los Números, capítulo 20, es 22. Nos narra una historia donde Balaam, un vidente de Dios, pues negoció algunas cosas con Balac, un rey moabita. Y en concreto esto es cuando el hombre se corrompe por el dinero. El trabajo para Dios debe ser por amor a Dios. El dinero es una añadidura. Me dirán algunos, oiga, pero pues nuestro trabajo tiene que ser remunerado. Sí, yo lo sé. Yo en mi trabajo como abogado pues cobro por mis servicios, lo justo, lo correcto, lo adecuado. Pero se han creado muchas formas, muchas maneras antibíblicas de requerirle dinero a la gente, y eso no es de Dios. Esto, ¿por qué? Porque corrompe el corazón del hombre, corrompe el corazón del siervo, pero también lastima y daña el corazón de las ovejas. La oveja tiene que aprender bíblicamente las 5 leyes de las finanzas. Y una oveja que aprende correctamente las 5 leyes de las finanzas sabe perfectamente que tiene que diezmar. Y si no diezma, va a tener problemas porque está robando a Dios. Sabe que tiene que ofrendar. Si no ofrenda, está robando a Dios. Oiga, pero si hay mucha gente ratera en la iglesia, pues es problema de cada persona. El libro de Malaquías les dice: malditos sois con maldición, porque la nación entera me habéis robado. Entonces la gente sabe que si no cumplen sus diezmos y ofrendas, está robando a Dios. Pero si la gente no lo sabe y se le aplica la fórmula de la presión, de la psicología, de pon $1,000 o pesos o esto y viene una bendición, pues si no son indulgencias, mis amados. Las indulgencias fue una figura creada por la Iglesia Católica en el siglo XIV. ¿Para qué? Para que la gente pudiera llevar a cabo su vida pecaminosa y pagando les hicieron creer que se salvaban, cuando la puerta solo se llama Jesucristo. No hay más. Ahora bien, la situación es que también hay principios del reino que ya los vimos y que hay que cumplir con los principios del reino. Hay un principio de siembra y cosecha. Si tú siembras, cumplir.
Tú siembras cumplimiento, siembras obediencia. En las finanzas, pues vas a cosechar finanzas. Así de sencillo. Curiosamente, hay gente que habla de finanzas y no cumple con las finanzas. No tiene calidad moral para pedirlas. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos si la persona que nos está hablando de finanzas cumple con sus finanzas. Me refiero en el orden de Dios. Yo cada 8 días, cada 10 días, estoy depositando mis diezmos, mis ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso. Y yo aprendí que más vale tener el 90 o el 85 o el 80% bendecido que el 100% maldecido. Es complicado esto, mis amados. Ahora, ¿a qué nivel se puede corromper un siervo con esta doctrina de Balaam? Llega a perder la vista de tal forma, me refiero a la vista espiritual, que puede llegar al nivel de un animal. Les recomiendo que lean ese capítulo de Números 22 y vean la discusión que tiene Balaam con el asna. Es algo de verdad impensable. Y resulta que este hombre entabla una se los voy a leer para que vean. Imagínense, quiero que vean esto. Está en Números 22-21. Dice lo siguiente: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. El ángel contra Balaam. Iba pues montado sobre su asna con él, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel, el animal, la bestia de carga, vio al ángel que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y la pared al otro. Pues era un pasillo. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó contra la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla. Segundo azote. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, esto es increíble, viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Tercer azote. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Imagínense la escena. La bestia teniendo la visión espiritual del ángel. Le pega la primera, le pega la segunda, se echa porque ya no es capaz de seguir adelante el animal al ver esa majestuosidad del ángel. Y agarra y le pega con un palo. Y entonces, dice el verso 28, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam le responde al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera mi espada en mi mano, que ahora te mataría. Imagínense a qué nivel estaba cegado su vista y su mente, corrompido su corazón por el dinero, que quería matar al asna. O sea, no se dio cuenta de que quien le hablaba era un animal. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas que tu mascota, por ejemplo, te diga: estás pecando, estás haciendo mal? No, yo estoy haciendo bien por esto. Y te pongas a discutir con el animal. Yo siempre he hecho la pregunta:
¿quién será más animal? Verso 30. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? ¿He acostumbrado a hacer lo mismo contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba por el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también te mataría a ti y a ella dejaría viva. Y fíjense la respuesta. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía. No sabías que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me regreso, me volveré. O sea, se inventa una discusión con un animal. Le dice que lo quiere matar por lo que hizo el animal, cuando el animal estaba haciéndolo porque veía al ángel. Y luego tiene el cinismo de decirle, lo hice porque no sabía. Bendito Rey de la Gloria. ¿Cómo que no sabías si Dios te dijo, no vayas con él? No maldigas al pueblo de Israel. Pero por el dinero se corrompió. Y luego le miente al ángel. ¿Cómo? Porque un pecado de corrupción va a traer más pecados a la vida de quien lo haga. Sea un siervo o sea una oveja. Hay que tener cuidado, porque muchas veces la gente cree que esto nada más es en la iglesia. No, si tú eres un hijo de Dios, en cualquier lado puede venir la corrupción. En este caso financiera. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en este verso 14 de la doctrina de Balaam. Y Balac era el rey moabita, como les acabo de decir. Números 22, 4 al 6 dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Fue quien habló con Balaam, Balac. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá no pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Imagínense el poder que tenía Balaam y se dejó corromper por el dinero. Yo no sé a quién le ha pasado eso. Bueno, sí sé de muchos que se han corrompido, pero ellos darán cuentas a Dios. Ahora bien, Balac se quería deshacer de Israel y entonces contrata o pretende contratar al profeta para que maldiga al pueblo de Dios. Y les voy a decir algo, hay muchos, pues no sé cómo llamarles, les voy a decir siervos, que ellos decidan de quién son siervos, que desatan palabras buscando dinero. Y eso no es otra cosa más que maldecir al pueblo. Hace muchos años, me tocó estar en un congreso en el cual una persona le dijo a la gente del congreso, venga y traiga sus diezmos, no robe a Dios, y yo voy a desatar una palabra de bendición. Cuando la Biblia me dice que los diezmos tienen que ser puestos en el alfolí de la casa en donde tú te encuentras. Fácil. Ahí tienen que ser puestos los diezmos. Los diezmos son para el pastor que cuida tu vida.
son para la persona que está en autoridad sobre tu vida. A él se los tienes que entregar. O en la casa donde tú vas, ahí está el alfolí. Ahí deposita los diezmos. Por eso dice en Malaquías, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No en la casa del extranjero, no en la casa del extraño, no en la casa del que no es quien cuida tu vida espiritual. Yo no digo que no les des, los quieres ofrendar lo que quieras ofrendarles, gloria a Dios, pero que sea bien razonado y bien pensado. Pero primero, en tu casa. Porque no está bien que seas candil de la calle y obscuridad de tu casa. No puedes hacer eso. ¿Quieres bendición? Cumple en tu casa. Y me refiero a tu casa espiritual. No hay más. Ahora, hay gente que dice, bueno, no es que yo los diezmos los manejo de una u otra forma. No los puedes manejar porque no son tuyos. No es que yo le doy acá a otro pastor porque tiene un centro de rehabilitación. Qué bueno que tenga su centro de rehabilitación, se lo aplaudo. Pero los diezmos son para el pastor que cuida tu vida. Punto, se acabó. La Biblia no dice que los diezmos sean para rehabilitación de los enfermos. Y digo por llamarlos enfermos, ¿no? No lo dice. Entonces, si la Biblia no lo dice, no tiene por qué hacerse. No es que yo se los doy a aquel muchacho pobre que está en la esquina, eso es limosna. Por eso la ignorancia es tan delicada, es tan complicada. Porque el ignorante hace lo que le place fuera del orden de la palabra. Y la misma Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Eso es importante que lo tengamos bien clarito, mis amados. Ahora, esto es bien delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega esta corrupción como la de Balaam, entonces hay gente que come de la mesa de Dios y de la mesa de Satanás. Y el libro de 1 Corintios 10, 21 y 22 dice lo siguiente: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No. Y si no lo somos, pues no le juguemos al vivo, no le juguemos al audaz, no le juguemos al inteligente. ¿Por qué? Porque cuando se hace eso se está fornicando espiritualmente, se está adulterando espiritualmente. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esta situación, que cuando la gente comete fornicación espiritual, muy cerca está de que vengan los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque el principio espiritual de la fornicación es tener una relación sexual con una persona que no es la esposa, con quien no tienes un compromiso real, un matrimonio real. ¿A qué voy con esto? A que la palabra de Dios nos muestra que el Señor va a levantar a su iglesia, la iglesia novia. Y yo le pregunto a los hombres y a las mujeres, ¿a los varones les gustaría que su esposa estuviera coqueteando con otro? ¿Les gustaría que su esposa, si trabaja, fuera y dejara su dinero en la casa de otro? ¿Les gustaría que su esposa fuera y todo lo que gana o el esfuerzo de su trabajo lo pusiera en la casa de otro? No, pero el pastor no es mi esposo. Ah, ok, no es tu esposo. Pero hace las labores de representación del esposo, que es el Señor Jesús. Y vamos con los hombres, es lo mismo. Lo mismo. ¿A qué dama, a qué mujer le gustaría que el esposo fuera y coqueteara con otra y le llevara dinero para allá? Pues a ninguno. A ninguno. Si Dios te sembró en una casa, hay 10 más. Ojo. Las cadenas televisivas no reciben diezmos, ¿eh? Bueno, bíblicamente no está acreditado eso. Oiga, que los siervos que trabajan ahí, Él es tu pastor, Él es el que cuida tu vida, Él es tu autoridad, Él es el que te da cobertura, Él es el que ora por ti, Él es el que te bendice.
al que te bendice, al que te cuida, al que te cubre, al que está entregando su vida por ti, a Él es al que le tienes que entregar los diezmos y ofrendas. Oiga, pero yo soy siervo. Eso no te quita la responsabilidad de cumplir más aún con la palabra de Dios. Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque tú, siendo siervo, siendo hijo, siendo oveja, siendo lo que seas, tienes que cumplir con la palabra de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque tu comportamiento es tu testimonio. Atención, siervos. Si ustedes quieren que sus ovejas diezmen y ofrenden, empiecen por hacerlo ustedes. Así es. Así es, mis amados. Es importante. Yo quiero que mis ovejas diezmen, yo tengo que diezmar. Yo quiero que mis ovejas ofrenden, yo tengo que ofrendar. Yo quiero que mis ovejas entreguen semilla, yo tengo que entregar semilla. Yo quiero que mis ovejas entreguen primicia, yo tengo que entregar primicia. Principio espiritual, principio del reino, de la siembra y la cosecha. Nada más. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo hago lo correcto, puedo decirle a la gente que debe hacer lo correcto. Pero para hacer esto yo tengo que aprender primero esas leyes de las finanzas, mis amados. Son importantísimas. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué? Porque el hacer lo correcto me da identidad. Y teniendo yo identidad, yo no voy a estar coqueteando con ninguna otra doctrina. Dice la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos habrá doctrinas de demonios que buscarán hacer tropezar a la gente. Por eso es tan importante que usted, sea quien sea, conozca la Biblia. Si usted va a un servicio y escucha a un pastor, escucha a un apóstol, escucha a un profeta, a un evangelista, a quien quiera, llámele hermano, llámele como quiera, conferencista, llévese un cuaderno, escriba lo que le están diciendo, escuche lo que están hablando. Si hay un CD, hay un video, hay una grabación, pídala, pida la liga, pida el enlace. ¿Por qué? Porque una prédica usted no la va a asimilar en 45, 50 minutos, 1 hora o 2 horas, no la va a asimilar. Pero lo más importante es que lo que dice la palabra, usted lo revise. Porque si no lo revisa, pues se va a comer todo lo que se habla, ¿no? Miren, les voy a poner un ejemplo. Y este ejemplo es algo bien fuerte. Y les voy a decir por qué. Por la mala interpretación y la mala lectura. Y es un solo ejemplo, ¿eh? Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice lo siguiente el verso 1. Predica la palabra. Está hablando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Te encarezco. Vamos a ver aquí la Biblia de las Américas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encargo solemnemente. Bueno, voy a leer el verso 1 y luego lo leo acá en la de las Américas. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, punto y coma. Esto nos da una separación, un cambio de idea. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a ver qué dice la Biblia de las Américas. Te encargo solemnemente
en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. O sea, le está diciendo el por qué. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ahora bien, hay una situación que es bien importante. Cuando nosotros conocemos un poquito, no mucho, o leemos la palabra de Dios o cualquier base gramatical, nos damos cuenta de algo que es bien importante, bien importante. ¿Por qué, mis amados? Por lo siguiente. Dice el verso 2, segunda de Timoteo 4:2, dice, o sea, él le dijo, te encarezco delante del Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a muertos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y empieza el verso 2, que prediques la palabra, punto y coma. Entonces hay una separación. Que instes, ¿qué quiere decir instar? Motivar, exhortar. Y luego dice aquí, exhorta en tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Aquel que haya cometido pecado, llévalo a que pida perdón y opere correctamente. Reprende todo lo que esté mal, repréndelo. Exhorta, invítalos con toda paciencia y doctrina. Pero es que instes en tiempo y fuera de tiempo. Y la gente ha dicho, es que la palabra de Dios dice que debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo se predica la palabra fuera de tiempo? Yo no conozco esa tesitura. Porque para predicar la palabra todo tiempo es magnífico. Pero la ignorancia, y esto es gramatical, lleva a la gente a cometer esos errores. De entender una cosa por otra. Y es bien delicado. Bien delicado. ¿Por qué? Porque entonces la gente con esa manipulación, con ese manejo, empieza a hacer lo que le place. Si le dicen no, para él es sí. Y si le dicen sí, para él es no. Y si le dicen, pongamos en este tiempo que estamos en pandemia, le dicen, quédate en casa, hay semáforo rojo. No, porque yo tengo que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Ah, ok. ¿A cuánta gente estás arriesgando? ¿Eso es amor? ¿Verdad que no? Pues no, mis amados, claro que no es amor. Vamos al verso 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Qué eran los nicolaitas? Era una secta herética ya muy antigua o primitiva, de la cual solo se sabe que combinaban la idolatría con prácticas sexuales indebidas, prácticas inmorales. El nombre proviene del obispo Nicolaus o Nicolás, el cual tenía su sede en Pérgamo. Y curiosamente, pues eran los principios de la religión que iba a crear Constantino. Ahora, estas situaciones estaban muy conectadas, las sectarias, muy conectadas. ¿Por qué? Porque los inducían a llevar esa indebida información en su vida, esa mala enseñanza, y entonces se hacían cristianos y les daba igual ir y fornicar y adulterar y pecar en cualquier cosa y regresar al templo cristiano. No opera así, no opera de esa forma. Verso 16. Ahora, se me está olvidando, pero es importante entender la problemática que había aquí. ¿Por qué? Porque si los nicolaitas inducían a la gente a cometer pecados sexuales, dice la palabra de Dios que el que peca contra su propio cuerpo peca en ese ámbito.
Entonces la gente pecaba contra sí mismos. Aparte de contra Dios, claro está, pero contra sí mismos. Esto es, corrompían el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Por eso es tan importante tener mucho cuidado, con los ojos, con los oídos, con la boca, con todo lo que se hace. Oigas que entonces no voy a ver nada, no voy a hacer nada. No, haz todo lo que quieras, pero hazlo en santidad. Nada más. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, es con la palabra de Dios. Esto del arrepentimiento es básico y es fundamental. La gente se hace salva por medio del arrepentimiento. Lucas 5:32 dice lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero aquí el Señor se lo está diciendo a los cristianos, los que se supone que ya están arrepentidos previamente. Entonces, si no hay arrepentimiento genuino, pues no ha habido un encuentro con el Señor verdaderamente, y la gente no ha crecido, no ha desarrollado y no ha avanzado. Esto es bien importante. ¿Y por qué habla de la espada de tu boca? Nuevamente, porque es la palabra de Dios que va a ser desatada desde el trono de gloria. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. Punto número 1. Vamos a dividir este verso para estudiarlo. Punto número 1. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta parte del verso es fundamental porque tiene que tener abiertos los oídos espirituales. ¿Por qué? Porque el que no tiene abiertos sus oídos espirituales va a escuchar lo que él quiere. En la prédica del domingo pasado toqué un punto que Dios me dio muy importante, en donde la gente, cuando le dicen no, se enoja, se molesta, se siente, y le dicen no o le dicen la verdad. Un no o la verdad genera esa situación. ¿En quién? En quien no está en orden. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Nosotros no podemos constreñir a Dios. A la gente sí, la podemos sujetar, le podemos presionar, le podemos decir lo que sea para que haga una u otra cosa en favor nuestro, aunque no sea lo correcto. Pero con Dios eso no opera, eso no funciona. Y normalmente siempre que suceden estas cosas, es curioso, pero se culpa a un tercero. No se culpa a la persona que se ve en el espejo, porque es una mecánica del cristiano. O es ataque del enemigo, o fue otra persona la que lo hizo, pero no aceptan que están mal, no aceptan que están en un error, no aceptan que no es correcto lo que están tratando de hacer, no aceptan un no por respuesta, y entonces la gente pues tiene problemas. Ok. Ahora, para poder recibir bendiciones de Dios, hay que escuchar a Dios. La segunda parte del verso dice, al que venciere. Y esto habla de que hay que luchar nuestras pruebas y ganarlas. Tenemos que vencer. Porque si todo queremos que nos arreglen, todo queremos que nos resuelvan, todo queremos que alguien haga por nosotros, está muy complicado, mis amados. El que tiene que hacer las cosas soy yo. El que tiene que vencer esa lucha soy yo. El que tiene que avanzar en ese camino soy yo. Nadie más. ¿Por qué? Porque nadie más va a hacer mi trabajo en el mundo espiritual, porque nadie más fue salvo por mí. Yo tengo que enfrentar esta situación, yo la tengo que resolver y yo soy el que tiene que operar. A mí me llama mucho la atención esto, les voy a decir por qué. Porque en todas las iglesias
varias veces dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Aún es importante que nosotros conozcamos que si Dios dice tantas veces al que venciere, es porque nos está dando una orden indirecta de que luchemos la buena batalla y la ganemos, o sea, que seamos vencedores. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos van a estar vencedores. Es importante. Oiga, y si yo pierdo una batalla, no pasa nada. Lo importante es que no pierdas la guerra y estés luchando por eso. La tercera parte del verso dice, daré a comer del maná escondido. Esto nos habla de la revelación divina que el Señor nos va a dar, porque dice la palabra que la misma palabra de Dios es pan de vida. Entonces el maná escondido es la palabra de Dios revelada. Pero nos dice el libro de los Efesios que la revelación es para apóstoles y profetas. Eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro. ¿Por qué? Porque esta revelación, pues, todo el mundo la quiere, todo el mundo la anhela, todo el mundo la busca, todo el mundo la desea. Pero solo viene cuando la gente está muy metida con el Señor. Cuando la gente tiene sus oídos espirituales abiertos, cuando tiene dedicado su corazón a Dios de una manera como a Dios le gusta. Eso es bien, bien importante. Porque una cosa es tener el conocimiento, o sea, el fundamento cognoscitivo, que nos da el conocimiento racional, y otra cosa es el conocimiento que nos da Dios entre líneas. Eso es totalmente diferente, es totalmente distinto. Y esto va directamente vinculado con la profecía. Dice el libro de los Efesios capítulo 3, como les decía. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga, pero usted nos dijo que integral. Ok. Vamos al libro de los Efesios, porque nos dice algo importantísimo a nosotros, la iglesia, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y entonces ya da la explicación el apóstol Pablo, dice, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y aquí él se pone en un lugar de humildad, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Y eso de las inescrutables es ¿por qué? Porque el Señor le daba una revelación muy especial al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tuvo preparación secular, tuvo preparación en la palabra de Dios, pero tuvo también preparación espiritual. Oiga, ¿cómo? ¿Cuándo? Los teólogos dicen que Pablo estuvo 7 años con Gamaliel, pero de ahí las cartas del apóstol Pablo nos dicen que él se defendió, y nos dice también que antes de ir a Damasco a perseguir cristianos estuvo en Roma un largo tiempo. Mi pregunta es, ¿qué hizo en Roma? En el derecho romano, ninguna persona que no tuviera conocimiento jurídico podía pararse ante un concilio romano. ¿Por qué? Porque era un juicio indebido y se tenía que cumplir el debido proceso. Se tenía que cumplir con todos los requerimientos procesales para que no hubiera alguna problemática dentro del juicio. Ahora, el derecho romano fue tan prominente en el mundo que más del 90% hoy de las naciones del mundo utilizan como base el derecho romano. Entonces el apóstol Pablo conoció de derecho, forzoso. Si no, no hubiera podido llevar a cabo las defensas que llevó, tanto de su persona como de otras cosas. Luego de ahí, camino a Damasco, el Señor lo tira de la bestia.
Porque es muy lógico y muy seguro que iba en un caballo y del caballo lo tiró. Al ver el resplandor, el caballo se asustó, lo tiró a tierra, y entonces Pablo ahí es donde le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué no se iba a ir a pie 35, 40 kilómetros? No, se iba en un caballo junto con otros soldados. Pero es importante que nosotros visualicemos esta situación, pero lo más importante de todo, habiendo sido un hombre preparado, se sujetó a Pedro y a Juan, que no eran preparados. En lo secular, él sí. Y en lo espiritual también él había estado con Gamaliel. Conocía lo cognoscitivo, pero no la revelación del Espíritu, que esa la tuvo que ir aprendiendo a través de los 14 años que estuvo tanto con Pedro como con Juan. Es importante que lo entendamos esto. Y ahí es donde viene la revelación. Cuarta parte de este verso: y le daría una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este es un nombre espiritual que Dios nos va a dar al entrar a la Nueva Jerusalén, no antes. Pero ese nombre lo vamos a tener que conocer perfectamente. Dios nos va a tener que ir preparando en el Espíritu para que cuando recibamos el nombre sepamos que ese es nuestro nombre espiritual. Y esa piedrecita simplemente es el simbolismo de que en nuestra vida la piedra del ángulo es la que va a sustentar ese nombre. ¿Y por qué no te va a dar antes ese nombre? Porque el ser humano tiende a ser demasiado comunicativo en muchas áreas. Y le puede decir a un hermano, al pastor: ay, Dios ya me dio mi nombre, y así, así, así. Pero Satanás también lo escucha. Y entonces es para evitar el engaño. Para eso es, para evitar el engaño. Esto es bien importante. Ok, vamos a avanzar la semana que entra con Tiatira, que es una iglesia que tiene muchos versos, y vamos a trabajar en ello la semana que entra. Vamos a orar, mis amados. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Rogándote, precioso Rey del cielo, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente. Que bendigas a cada escuchante y a tu servidor, Padre Santo, como a sus familias y mi familia. Te pido y te ruego, hermoso Rey del cielo, que tú tomes el control de todas las cosas. Que sea tu bendito Espíritu Santo operando, Señor. Permítenos entender y conocer a fondo esto que tú nos tratas de enseñar, esto que tú nos tratas de hablar, para que todo lo que has determinado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, y nada pueda impedir que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder y tu mano de autoridad estén en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Abrázanos, Padre, cuídanos, guárdanos y llénanos de todo cuanto tú eres. Bendice a cada persona que ha escuchado este estudio. Permíteles avanzar, crecer y desarrollar, Señor, en tu palabra, en el conocimiento de tu bendito Espíritu Santo, para que todo lo que has determinado y todo lo que has hablado sea hecho y sea cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pasen una preciosa noche, muy bendecidos. Nos vemos la semana que entra por este medio. El Señor les guarda y les bendice grandemente. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendice.